es vivir. Y quiero que vayamos por favor a un texto que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, el versículo 6. ¿Me acompañan por favor? Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6. Dice la escritura: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Quiero que cuando usted siempre vea la palabra Egipto, esto lo evoque a lo que era su pasado. ¿En qué sentido? El estado en el que usted se encontraba, pero el estado que hoy disfruta es producto de una sola cosa, y es la mano de Dios actuando a su favor. ¿De acuerdo? Ahora, quien está hablando aquí es el mismo Señor. Y si hay algo con lo que nosotros nos vamos a encontrar una y otra vez en el orden de las Escrituras, es con esa insistencia que el Señor tenía de que su pueblo fuera agradecido. O sea, una y otra vez Él lo hace. Una y otra vez, tanto en el orden del Antiguo Testamento como en el orden del Nuevo. De hecho, hallamos al apóstol Pablo abriendo a veces sus cartas, y en ese abrir está ese agradecimiento precisamente hacia aquel que le otorgó salvación. Pero, ¿sabe? A pesar de las reiteradas que fueron las indicaciones de Dios con su pueblo, ellos olvidaron esto con rapidez. Se les olvidó ser agradecidos. Y esto es algo en lo que yo exploro, ¿sabe? Porque a veces cuando uno se levanta en la mañana, hay algo que confronta inmediatamente mi pensamiento, y es ¿qué es lo primero que viene a él? O sea, ¿qué es lo primero que aborda mi mente? Porque si yo estuviese tan consciente de la necesidad de agradecer a Dios, yo diría que solo el abrir los ojos debería llevarme a decirle: gracias, Señor, porque amanecí con vida y listo un día más a cumplir tu propósito. Pero nuestra mente a veces lo que hace es pensar en qué va a hacer ese día. Cómo va a resolver ciertos problemas, o lo que le viene es la angustia existencial de cómo va a poder subsistir de ahí hacia adelante. Pero si usted llega a tener la indicación de Dios revelada en su corazón, usted va a ser agradecido, porque no importa cómo venga ese día, lo importante es que Dios está con usted, y al final de todo usted verá una vez más la victoria cuando termine ese día, porque el Señor está presente en su vida. Pero uno observa a este pueblo que era incapaz de recordar, era incapaz de mirar hacia atrás, era incapaz de recordar para experimentar la vida del Señor. Cuando leemos también en ese mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 5, el versículo 15 nos dice, el Señor hablando una vez más: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y sabe, aquí hallamos señales claras de lo que debería ser para los israelitas y para los que hemos creído en Cristo Jesús lo que representa la gratitud. Ya que el Señor les descubre a los judíos cómo por la obra hecha por su mano ellos ahora podían disfrutar de un día de reposo. Y cuando tú, como redimido, sabes cuál era el estado de tu vida y sabes cuál es el estado de tu vida presente, tú tienes que decir una sola cosa, y es: sabes, Señor, yo estoy agradecido, porque yo recuerdo cuando vivía en servidumbre en medio de este mundo. Yo recuerdo cuando vivía en servidumbre y sufrimiento en medio de lo que pasaba o me pasaba a mí en esta tierra. Pero ahora, Señor, sabiendo la obra que hiciste, no importa lo que esté pasando en mi vida, no importa que esté pasando como este pueblo pasó un desierto, solo tengo para decirte: gracias, Señor, porque tú lo hiciste posible. Saben, hace un momento vimos los pequeñitos aquí, estaban tocando y cantando. Eso a mí me alegra mucho el corazón, porque los que me conocen saben que es una petición que tengo hace muchos años. Era un anhelo en mi corazón que de alguna manera hubiera un relevo generacional. Yo no sé si usted nota, pero ya Pipe toca como cansado. Sí nota ya como Pipe. No sé, bueno, eso lo estamos viendo desde que se casó, pero no sabemos qué es lo que pasa, pero... Y Pipe, no, mentira, Pipe no toca. Pipe de hecho entrena a los chicos. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, si usted no lo sabía, vamos a morir. ¿No lo sabía? Se lo informo. No ahora. No me vayan a dañar el día de Acción de Gracias. Pero todos nos vamos un día a morir. Y sabe, usted tiene que pensar en aquel
que va a tomar el legado del propósito que Dios le entregó dentro del orden de esta generación. Entonces yo lo veía y me alegraba, pero lo que apuntaba era que hubo un chico, de todos me alegraron el corazón, pero hay un chico, Isaías. Yo recuerdo a su mamá clamando con todo su ser porque Dios le diera un hijo. Yo lo recuerdo. Ella clamaba con todo su ser. Y saben, hoy cuando veo al Dios del cielo trayéndolo a que cumpla un propósito, el Dios del cielo diciéndole o confirmándole lo que había dicho cuando él estaba en el vientre de su madre. O sea, yo pienso, ¿sabes, Señor? Tú nos diste salvación y con la salvación sería suficiente para estar agradecido por la eternidad. Pero tú eres un Dios de tantos detalles, que el que yo me levante murmurando, el que yo me levante, Señor, masticando molestia en mi boca, el que yo me levante, Señor, dudando de ti, Dios del cielo, es una negación total de que tú estás en todo en mi vida. Es una negación de que todo lo que yo tengo, de que todo lo que yo poseo, de que todo lo que yo disfruto, de todo lo que tendré por la eternidad, proviene de ti. Así que nosotros esta mañana estábamos celebrando allí, porque lo que vemos es la bondad de Dios. ¿Y sabes algo? Dios le dio a los israelitas un día para descansar, pero a los redimidos Dios les dio una eternidad para descansar. ¿Sabe? Por desgracia, a pesar de todo lo hecho por el Señor a favor de su pueblo, ellos vivían murmurando. O sea, estaba en su boca de continuo la murmuración. Y esto fue la manifestación más clara de la ingratitud por un Salvador que les había sacado con señales irrefutables. O sea, era imposible que ellos se sacaran del estado en el que estaban. Señales irrefutables de ese sufrimiento en el que ellos vivían constantemente. Yo a veces me coloco frente al espejo y me veo y veo otros y digo, Dios, cuán desagradecidos somos. ¿Cuánto nos cuesta mirar de qué lugar nos sacó el Señor? ¿Cuánto nos cuesta ver la magnitud de tu favor, que ni siquiera escatimaste a tu propio Hijo para poder libertar nuestras vidas de la condenación en la cual se encontraba? Así que si había algo que debía caracterizar al pueblo de Israel a partir del instante en que Dios lo liberó, era la adoración. Y la gratitud es eso, adoración al Señor. Ese debe ser la señal distintiva de todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, les decía que recordar es vivir. ¿Por qué? Porque recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos hace hijos agradecidos. ¿Cuántos creen eso? Si usted recuerda lo que Dios hizo por usted, usted va a ser un hijo agradecido. Mira, cuando vas a Levítico, al capítulo 22, o en el versículo 9, voy a leer el versículo 9, dice: cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifícala de la forma apropiada para que sea aceptada. Salto al versículo 30 y 31, del 30 al 33 dice: cómete todo el animal sacrificado en el día que lo presentes. No dejes nada del animal para la mañana siguiente. Yo soy el Señor. Debes guardar fielmente todos mis mandamientos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor. No deshonres, esa palabra deshonres ténganla en la mente. No deshonres mi santo nombre, porque demostraré mi santidad entre el pueblo de Israel. Yo soy el Señor quien te hace santo. Yo fui el que te rescató de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Y termina diciendo, yo soy el Señor. Ahora entendamos esto, la acción de gracias tenía un propósito específico dentro de lo que era el pueblo de Dios o lo que es la cultura hebrea. Este era el ofrecer un animal al Señor, pero este animal tenía que tener unas características puntuales. Debía ser un animal perfecto. Debía ser un animal que tanto en lo externo era examinado por el sumo sacerdote para revisar que no tuviera ningún tipo de defecto, y luego era abierto y tampoco debía tener ningún tipo de defecto en su interior. Porque sepa algo, cuando usted es agradecido con alguien, usted no va a darle cualquier cosa. Usted va a entregarle lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted quiere expresar un verdadero agradecimiento, usted no coge de lo que le sobra.
Usted coge de lo que incluso de alguna manera usted valora con tal estima que cuando lo entrega, siente que está entregando un pedazo de usted. ¿Está conmigo? Esta mañana nosotros estábamos entregando agradecimiento en este lugar. ¿Por qué razón? Porque mientras adorábamos a Dios en medio de nuestros cánticos, cuando abríamos nuestra boca para alabar al Señor, no estábamos dándole simplemente una canción que salía por nuestra boca. Estábamos permitiendo que desde nuestro corazón fluyera lo que sentimos por aquel que dio todo por nosotros. Aquel que se entregó por completo y sin reservas para que nosotros pudiéramos tener la clase de vida que hoy poseemos. Yo le digo algo. Si hay una persona que yo amo muchísimo en mi vida, además de mi esposa, es a mi madre. Pero es un agradecimiento tan profundo que me lleva a cumplir el mandamiento de honrarla. Y cuando pienso en mi mamá, no estoy pensando en darle cualquier cosa. Estoy pensando en darle lo que ella se merece. Así que yo quiero que lo vean esos términos. Cuando yo estoy pensando en Dios, cuando yo estoy pensando desde el saber quién es Él y lo que ha hecho por mí, yo no puedo tomar cualquier cosa para entregarla. Esta mañana yo no podía entregar cualquier cántico. Esta mañana yo no podía entregar cualquier oración. Esta mañana yo no puedo entregar cualquier palabra. Yo tengo que entregar algo, como dice el texto, para que exprese verdadera acción de gracias que sea agradable para Él. ¿Tenemos conciencia de eso? Tenemos que dar cuenta que el apóstol Pablo va a decir a los corintios que cuando ellos traigan ofrenda, esa ofrenda sea preparada. O sea, él no los deja implícito allí. Él dice, claro, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero yo para proponerme dar algo, tengo que prepararlo. O sea, yo tengo que decir, mira, me gusta la pastora Miriam. Ella me ha enseñado mucho a través de los años. Es una mujer supremamente dadivosa. O sea, Dios mío, ella está viendo a quién le regala. ¿Y saben quién es así también? Samuel Bayuelo. O sea, una cosa impresionante. No estoy diciendo que yo no lo sea, pero le va mejor con ellos. El tema es que yo siento que ellos quieren agradecerle a todo aquel que está cerca, haga algo pequeño o grande por ellos. Todo, o sea, tienen una forma de entregar. O sea, yo la veo, mami, llevas esas 3 bolsitas, ¿para dónde las llevas? No, un regalo para una acción, un regalo para... Mami, ¿y eso para dónde lo llevas? O sea, todos los días, o sea, es una cosa impresionante. Pero yo creo algo, creo que con eso, con esa capacidad de ser agradecido, porque yo doy algo y eso es una forma de ser agradecido, al final de todo, eso es lo que trae bendición y cosecha para sus vidas. Eso es lo que yo veo. Ahora entiéndalo, estamos hablando del nivel Dios. Y cuando estamos hablando de Dios, piense que si yo soy especial con alguien a quien creo que merece honra, ahora piense cuál es el nivel de mi agradecimiento hacia el Señor. O sea, ¿qué debo preparar, como dice el apóstol Pablo? ¿Qué debo desde mi corazón mostrar al Dios? Porque cuando yo le llevo algo, recuerde que Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y frente a los hombres, nosotros podemos parecer agradecidos porque estamos llevando algo. ¿Sabe? En el pueblo de Israel pasaba algo similar. La gente llevaba, ¿sabe? Y dice que cuando llevaba mucho, pero de lo que sobraba. Pero cuando se levantaba alguien como esa viuda que solo tenía 2 pequeñas monedas que parecían ser insignificantes, lo que decía el Señor es, como yo estoy viendo lo que está detrás de, quiero decirle que esta mujer dio más que todos aquellos que dieron en este día. O sea, que para Dios sí es importante lo que nosotros le damos. Entonces tú puedes expresar un agradecimiento falso. Tú puedes expresar un agradecimiento que no es genuino. Un agradecimiento que realmente no proyecta lo que debería ser en función de lo que Dios ha hecho por ti. Yo oro al Señor para que podamos tener conciencia de esto. Lo oro porque a veces siento que le damos de forma tan mediocre, ¿sabes? Le entregamos de forma tan mediocre como venimos. Hoy yo le decía a los pastores, hoy vamos a venir todos bonitos. Le dije, vamos a ponernos traje y corbata. Para algunos de nosotros ya es un sacrificio. Pero Él se lo merece. Dijimos, hoy vamos a darle algo bonito a nuestro papá.
que cuando salgamos en las fotos del Instagram y el Facebook, la gente diga cómo los tiene de bonito ese papá, esos hijos. Y no como algunos que vienen escachalandrados y entonces dicen, ay, pero ese Dios que tiene esta gente, ¿cómo los tiene de feos? Hasta esto expresa a veces agradecimiento, entiendan. No estoy diciendo, entiendan, porque esto es del corazón. Algunos pueden venir muy bien vestidos, pero con un corazón mal vestido. Yo quiero que entienda, pero es como cuando revisaban ese cordero el sacerdote y decía, está perfecto por fuera, pero todavía no lo entregue, todavía no lo pongan en holocausto, en el holocausto. Hay que abrirlo y mirar si es perfecto, porque si no es perfecto por dentro, hay que desecharlo, porque al mejor se le da lo mejor. ¿No lo entendió? Al mejor se le da lo mejor. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Ahora, en esta dispensación, o sea, en este tiempo en el que estamos, nuestras muestras de gratitud deben estar en concordancia con lo que Dios ya hizo en nuestro favor. Esto es tremendo. Porque ya usted no va a mirar hacia el Antiguo Testamento, que lo que se ofrecían eran animalitos. Ay, usted va a mirar lo que Dios ahora entregó, y lo que entregó no fue cualquier cosa, sino a su Hijo. Y lo que nosotros le damos a Dios tiene que estar en concordancia con eso. No puede usted disminuir lo que Dios hizo. Obviamente lo que usted hará jamás podrá alcanzar ni superar aquello. Pero mi meta es esa. Esa debe ser mi meta. Esa es mi meta cuando yo le sirvo. O debe ser mi meta cuando yo le sirvo. Esa es mi meta cuando yo le doy. Cuando yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Esa es mi meta cuando yo represento a Dios en medio de mi casa con mi familia. Esa es mi meta cuando yo soy un ejemplo para mi hijo. Esa es mi meta cuando yo tengo una confianza extrema en que Él es mi sustentador y por tanto mi corazón está tan reposado porque al final de todo sé quién es mi Dios. Ese debe ser mi meta. Algo que se acerque a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces usted no se va a comparar con otro hombre. Usted no se va a comparar con el pastor José. Usted no se va a comparar con pastor David Valverde, ni se va a comparar con pastor Juan Carlos, ni con pastora Carla, ni con pastora Miriam, ni con pastora Yamilia, ni con pastora María. Usted va a ver a Cristo y de acuerdo a lo que Él hizo, entonces usted va a proponer en su corazón para dar su vida a Dios y pueda hacer una expresión de gratitud agradable al que lo merece. No lo siento tan contento hoy, pastor. ¿Qué está pasando aquí? Ya nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios de animales. No tenemos. Aparte de las ovejas que a veces dan ganas de sacrificar. A veces, ¿sí o no? Le dice el Señor, Señor, ¿me permites hacer un sacrificio más? O sea, sepa que ya Jesús se entregó por nosotros y con ese sacrificio cesaron todos los sacrificios animales. Sin embargo, los principios que el Señor enseña por medio del sistema sacrificial siguen vigentes dentro de lo que es este tiempo, esta dispensación. Así que una de las ofrendas que requiere es precisamente la ofrenda de la acción de gracias. Nosotros debemos expresar acción de gracias todo el tiempo, en todo momento. O sea, no haga nada por hacer. Todo lo que usted haga que guarde un sentido de ofrecimiento al Señor. O sea, usted está esta mañana aquí. Yo le hago una pregunta. Yo le hago esta pregunta. ¿Usted considera que estoy hablando yo o es Dios a través de su palabra? ¿Qué considera usted? Dios. Ok. Ahora yo le hago una pregunta. Va alguien que usted considera importante a su casa. Se sienta allí en su casa. Quiere compartir con usted, pero usted lo deja sentado allí y se va a hacer cualquier otra cosa y al rato regresa. Ay, se me había olvidado que estabas aquí. O sea, cuando usted viene aquí esta mañana, ¿sabe qué está haciendo el Señor? Dijo, yo te traje con lazos de amor porque quiero entregarte de mi perfecta voluntad. Y si usted está sentado allí y está como... O sea, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que está expresando acción de gracias que al final sea agradable al Señor? Cuando alguien importante va a su casa, ¿usted qué hace? O alguien que para usted es significativo, no sé, su mamá, su papá, su pastor. ¿Usted qué hace? Arregla todo, tiene todo listo y cuando esa persona llega, ¿usted qué hace? La atiende. Y esa persona tiene algo para decir y usted considera que lo que tiene para decir es importante.
Usted se sienta a escuchar. Quiero que vaya viendo, porque haga una comparación con su forma de vida y lo que Dios está esperando de nosotros. Y si lo que nosotros estamos mostrando como acción de gracias no corresponde, es hora de renovar nuestra mente y ser transformados para que todo lo que le demos a Dios, incluyendo estar sentados una mañana como esta aquí, sea agradable a aquel que lo dio todo por mí. Yo quiero que piense en Dios y cómo es su realidad, en lo que es su expresión de gratitud con Él. Eso es lo que usted experimenta. A usted, por el contrario, es como, ay, pero ya otra vez, Señor, ya, vámonos de aquí, Señor, ya. O sea, ¿cómo lo experimenta? Porque eso le hace saber el estado de su corazón y cuán cierto es que Dios es lo más grande que usted tiene. Cuán cierto es que Dios es su existencia misma. Cuán cierto es que Dios es el merecedor de toda la adoración y toda la gloria y toda la honra por una sola cosa. Y es porque Él ha sido bueno conmigo sin merecerlo. ¿Acaso no debemos nosotros también agradecerle por ser la fuente de todas las cosas que poseemos? ¿Sabe? Una de sus preciosas provisiones ha sido la salvación, la vida eterna. ¿No tendremos que ser agradecidos por eso? Por eso el escritor de Romanos, recuerden, el apóstol Pablo nos invita a que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Esto no es el culto. Este no es el culto. El culto racional es el que viene de aquí. Y producto de querer sacrificarme en sacrificio vivo, santo y, escuche, agradable a Dios. Cuando Dios lo invita a vivir santamente, es porque usted se está ofreciendo en sacrificio vivo. Y si está en pecado, eso no es agradable al Señor. No huele bien. Mientras eso se quema, no huele bien y Dios no lo acepta. Por eso nosotros decimos, sabiendo lo que tú hiciste, Señor, yo sé que soy santo por lo que tú hiciste, pero vivo todos mis días en santificación porque solo quiero ser un sacrificio vivo, agradable y santo para ti, Señor. Dale un aplauso al que lo merece. Ahora, cuando tú no solo lo recuerdas, lo que Él ha hecho por ti, sino que lo tienes presente, esto es lo segundo que quiero que veas. Cuando tienes presente quién ha sido tu padre, tú entonces serás un hijo agradecido. Esto es importante, presente. Ya te voy a decir por qué, pero esto es importante. Porque tú puedes recordar lo que Él hizo, pero ahora tienes que tener presente lo que Él hizo. Todos los días de tu vida, presente lo que Él hizo. Y mira cómo va a decirlo Éxodo, en el capítulo 2, versículo 23. Y aquí quiero hacerte una exposición un poquito más larga. Pero en Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 24 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y mira lo que pasó en el versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Ahora entendamos. Lo que ha pasado aquí es que durante los años que los israelitas estuvieron en Egipto, el Señor no se olvidó de ellos. ¿Cuántos saben que Dios no se olvida de uno? El Señor no se olvidó de ellos. Ellos estaban pasando por un momento de aflicción, pero el Señor no se olvida de ellos. De hecho, la Biblia dice que Él se acordó. Y hay que entender esa palabra de forma correcta, porque no es que Dios se olvide. O sea, esa palabra acordó sencillamente está asociada con lo que Él ya había hecho. ¿Y qué había hecho? Había establecido con sus antepasados un pacto. Ahora, Él dejó que pasara el tiempo que Él mismo había dicho que debía pasar, y ahora viene a cumplir el pacto que había establecido con ellos. Y en medio de eso, uno lo que termina descubriendo allí es que Él hizo que su pueblo fuera liberado de la esclavitud por encima de lo que fuera, y lo hizo de una manera memorable. O sea,
no es que lo sacó y ya, no. Es que Él mostró, como lo leíamos hace un momento en Deuteronomio, que Él es el Señor. O sea, ojalá vayas profundizando en lo que Dios tiene para ti hoy. Pero lo que quiero que veas es que tú tienes que tener presente que lo que Dios hizo en ti es algo memorable. ¿Cuántos han estado enfermos aquí alguna vez? ¿Han estado enfermos? ¿Sí? ¿Quiénes no han estado enfermos? Bueno, hay unos no saben, no responden. Eso uno dice. Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos alguna vez han tenido una aflicción en su cuerpo? Ok. ¿Quiénes no han tenido aflicción en su cuerpo jamás? Cuerpo glorioso, está bien. Ok. Ahora, escuche esto. ¿Cuántos han sido sanados alguna vez por un médico? O sea, un médico les dio un medicamento y ustedes sanaron. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuántos han sido sanados por el Señor? Bien. Quiero que vea esto. Porque hay cosas que uno dice pueden estar al alcance de un hombre. Pues Dios, entonces, lo que uno dice a veces es, Dios me sanó a través del médico. ¿Sí o no? Es lo que uno dice. Que igual ese Dios en su bondad. Pero cuando nosotros estamos hablando, escuche, de lo que está pasando el pueblo de Israel en Egipto, es una situación, es una circunstancia, es una adversidad que no hay mano humana que la pueda cambiar. O sea, el único que podía transformar esa situación era Dios a través de una intervención monumental. 10 plagas. En la última, el faraón los deja ir. Y con todo eso los persigue, abre el mar para que ellos crucen y con ese mismo mar ahoga al ejército egipcio. Ahora quiero que vea, piensen eso. Todavía eso, pongamos que dentro del plano humano uno diría es monumental, pero cuando nosotros hablamos de dónde estábamos nosotros, lo que representaba nuestro Egipto, el lugar en donde estábamos esclavos, el lugar en donde estábamos total y enteramente cautivos, el lugar en donde estábamos muertos, porque así estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Uno tiene que decir que la única forma en que yo podía salir de ahí era a través de una manifestación monumental de aquel que es Dios y que me ama. Lo explico así. Hay personas que a veces preguntan, ve, y en su iglesia continuamente hay milagros. Y yo, ¿milagros como cuáles? Pregunto yo, o sea, allá se sanan los enfermos, allá el Señor da milagros de provisión, allá la gente, bueno, tantas cosas. Y yo a veces me pongo a pensar, digo, bueno, allá yo no he escuchado tanto testimonio. Sí los he escuchado, pero saben, Dios me hace una pregunta y me dice, pero allá en la iglesia, en la congregación, hay milagros de gente que estaba muerta espiritualmente y resucitó. Yo digo, Señor, de esos hay. Y entonces Dios dice, ese es el más grande milagro. Ese es el más grande milagro, iglesia. Y si tú estabas muerto, te voy a decir para dónde ibas. Ibas para el infierno. Y no un día, ni dos, ni tres. Ibas por la eternidad. Míralo, escúchalo. Y si no has recibido a Cristo en tu corazón, y si no has nacido de nuevo, vas para el infierno. Y hoy te vengo a decir, en medio del amor y la gracia de nuestro Padre, que Él no quiere que vayas a ese lugar. Por tanto, Él hizo algo monumental en la cruz del Calvario que nadie más puede hacer, que no hay ser humano que lo pueda hacer. Así se lo dijo el Señor a sus discípulos: lo que es imposible para los hombres es posible solo para Dios. Y solo por Él tú hoy tienes vida eterna. Por tanto, si eso no te hace agradecido, wow. Sí. No haces nada aquí. No haces nada aquí. Si tú no estás dispuesto a ofrecer tu vida
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es porque no tienes ni la menor idea de lo que Dios hizo por ti. Oh Señor, sabes, igual de inverosímil como fue esa liberación de Dios de los egipcios en favor de su pueblo, mucho más portentosa es la historia de nuestra liberación de la esclavitud del pecado. ¿Tú te acuerdas todos los días de dónde te sacó el Señor? ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo de dónde me sacó, a los 16 años. Wow. Directo al infierno. Una eternidad, porque yo estaba en el infierno. Pero iba a pasar la eternidad en ese infierno. ¿Sabes? Yo pienso en eso cuando me siento demasiado cansado. Se los digo, pastores, cuando luchamos lo que luchamos, es un pensamiento que viene a mi mente siempre y es, ¿de dónde me sacó el Señor? A mí nunca se me olvida un amigo muy especial. Hace unos días atrás estuvimos en su casa almorzando con él. Y ese amigo, cuando yo fui a su casa aquí en Bogotá, porque ahora está viviendo en Barranquilla, pero cuando yo fui a su casa en Bogotá, él me llevó un día a su closet. Y abrió el closet de su casa. Y me dijo, pastor, ¿te acuerdas de ese traje que está colgado ahí? Y yo le dije, ese traje. ¿Tú te acuerdas cuando tú viniste a Bogotá hace no sé cuántos años de vacaciones y me acompañaste a mi primer trabajo? Y yo no tenía ni un traje que colocarme. O sea, estábamos pero en la malísima. Y yo no tenía ni un traje que colocarme. Y tú te acuerdas que tú me acompañaste a un lugar que se llamaba Casa Estrella y compré un traje, pero lo compré de manera particular. Un traje que a medida que yo me movía cambiaba de color como ternosolado, para dar la sensación de que tenía varios trajes. ¿Te acuerdas? Y yo le dije, sí, ¿te acuerdas que yo lo bauticé el perro corriendo? Así me dijo. Sí me dijo, yo lo bauticé el perro corriendo. Yo me eché a reír, me dijo, sí. Y yo le dije, ¿qué haces con ese traje ahí? Ya son pasado más de 10 años. Me dijo, porque todos los días tengo que abrir este closet y acordarme de dónde Dios me sacó. Cada vez que abro el closet y veo, ay Señor, gracias Padre. Yo a veces se me está subiendo algo a la cabeza, a veces me siento, perdóname. Se me olvidó preguntarle si tiene el perro corriendo todavía en casa ahora que fui. Pero yo creo una cosa. Tú tienes que acordarte todos los días de dónde te sacó el Señor. Eso te va a hacer agradecido. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas, Sandra? ¿Y Diego se acuerda? Patricia, ¿te acuerdas? Wilmer, ¿te acuerdas? Ayer estaba sentado Wilmer a mi lado en la ceremonia de graduación en Rema Seco. Estaba sentado como maestro en ese lugar. Y Alberto también estuvo conmigo ahí entre los maestros. ¿Se acuerdan de dónde los sacó el Señor? ¿Y saben dónde los ha puesto ahora? ¿Creen que se lo merecen por ustedes? ¿Y ustedes no creen que eso vale la pena el tenerlo en cuenta para todos los días decirle, gracias Señor? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde te sacó el Señor? Yo creo que usted y yo podemos comenzar por tomar nota de las bendiciones sencillas que Dios nos da todos los días, ¿no? Así es. El que tengamos un salario, una familia, una esposa, unos hijos, el aire para respirar, no sé, cosas hasta más pequeñas. Yo creo que hay que empezar a tomar nota para tener presente lo que es Dios y lo que Él representa en nuestras vidas. Saben, es increíble, pero muchas veces hay personas que no siendo cristianas, incluso a veces nos recuerdan la grandeza de Dios, esa grandeza que Él ha expresado en favor nuestro. Y no son creyentes. Y nos los tienen que recordar ellos a nosotros. Y le quiero dar este consejo para que siempre tenga esto presente. No vuelva común ni familiar lo que merece honra. Así es. Así es. Se lo voy a repetir. No vuelva común ni familiar lo que merece honra. Explíquemelo, pastor. Voy a empezar de lo pequeño a lo grande. El día que yo vuelvo común a mi esposa y me vuelvo tan familiar en la relación, ella deja de ser importante para mí y yo dejo de ser agradecido.
Coloco un ejemplo. Vean, mujeres que están aquí, si su esposo antes, cuando eran novios o recién casados, le abría la puerta, le llevaba detallitos, le llevaba cositas, todo el tiempo era como esta es mi vida, qué hermosa estás, todo el tiempo expresaba alabanza hacia ella, todo el tiempo. Y eso empieza a perderse, es porque la volvió común. Si usted llega aquí, como, ay, vamos al culto, pero, bueno, yo dije que no, después voy a lo mayor, vamos por lo menor. Si usted a su esposo antes lo respetaba, cuando se quería mostrar como una mujer digna, así de esas que, de lujo, pero ahora su esposo está hablando y usted se le atraviesa en la conversación, lo irrespeta, habla mal de él, a veces lo grita, lo desobedece, hace lo que le da la gana. Usted volvió común lo que antes honraba. Hijos que están aquí, si usted antes con su papá y su mamá era señor, señora, papá, ¿qué quieres? ¿Qué te doy? ¿Dónde te pongo? Pero hoy le levanta la voz a su papá, a su mamá y lo trata como cualquier cosa, es porque lo que antes honraba se le volvió común. Si usted antes amaba o tenía manifestaciones de amor con su autoridad, con su pastor, no es mi caso, quiero aclararlo, de pronto alguno se va a sentir, pero si usted tenía con esa figura de autoridad honra, lo escuchaba, atendía su consejo, prestaba atención a lo que él tenía que decir, pero ahora simplemente lo toma como, es porque lo que antes honraba se le volvió común. Y ahora voy con lo más grande. Si sus primeros días fueron de un amor intenso por el que le salvó, si sus primeros días fueron de llanto y quebrantamiento delante de él, si sus primeros días fueron con un ardor en su corazón por estar en su presencia, si sus primeros días era no quiero perderme nada de lo que él tiene para mí, pero si la realidad de hoy es que ya usted no quiere nada de eso, es porque lo que antes honraba se le volvió común. Y las cosas que se nos vuelven comunes, al final de todo, nosotros expresaremos desagradecimiento por ellas. Estoy diciendo algo bíblico. La Biblia dice, maridos, honrad a vuestras mujeres, lo dice el apóstol Pedro. La Biblia dice que debemos honrarnos los unos a los otros. La Biblia dice que debemos honrar al rey como figura de autoridad o como al gobernante. La Biblia dice que hay que honrar a nuestras autoridades espirituales. Y la Biblia dice sobre todas las cosas que hay que honrar a Dios. Pero cuando a usted las cosas se le vuelven comunes, usted terminará siendo desagradecido con lo que ellos hicieron por usted. Sean sus padres, sean sus esposas, sus esposos, sus pastores y aún más el Señor. La Biblia habla de que, oh Dios, la Biblia habla de que el rey David quiso traer el arca del pacto a Israel. Y él tenía ese fervor en su corazón por hacer eso desde que llegó al trono. Dijo, hay que traer el arca. Pero en ese ejercicio, cuando el arca fue traída con un mal procedimiento. Recuerdan, el arca debía ser cargada en los hombros de los levitas, pero resulta que ahora lo montaron como una cosa común, en unos bueyes, en una carreta que tiraban unos bueyes. Los bueyes trastabillaron y entre ellos iba un hombre levita, porque era levita, llamado Usa. Y cuando trastabilló la carreta, él metió la mano para que el arca no cayera y tocó el arca y murió. Y usted se preguntará por qué. Uno, porque estaba establecido por ley, por la ley de Dios, que nadie podía tocar el arca. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque resulta que el arca representaba la presencia de Dios. Y sin que ningún hombre hubiera pasado por la cruz de Cristo, como Cristo no había muerto en la cruz, sin que ningún hombre pasara por la cruz de Cristo, no podía tener un contacto directo con Dios.
Porque Dios es absolutamente santo y los hombres sin Cristo somos absolutamente pecadores. Y la santidad y el pecado no pueden tener comunión. Así que este hombre, como estaba contaminado, cuando tocó el arca, lo mató. Pero viene la razón. Usa había vivido tanto tiempo con el arca en la casa de su padre que volvió aquello que merecía honra algo común. Y por eso se atrevió a tocar el arca por la familiaridad que tenía con ella. ¿Cómo estás actuando con tus padres? ¿Cómo estás actuando con tu esposa y cómo estás actuando con tu esposo? ¿Cómo estás actuando con tus hermanos? ¿Cómo estás actuando con tu autoridad? Y aún mejor, ¿cómo estás actuando con Dios? Porque lo que haces expresa honra o deshonra. Y cuando es honra, agradecerás. Cuando es deshonra, serás desagradecido. Algunos están pensando, el pastor tenía días que no venía y ahora... Ya les voy a decir por qué es importante el agradecimiento. Ya casi termino. Lo último es que el recordar lo que Dios ha hecho por nosotros trae como resultado un corazón agradecido. Cuando usted recuerda lo que otro hace por usted, usted es agradecido. Yo tengo pastores que han estado en mi vida. El primer pastor, la primera pastora que yo tuve una pastora, fue con quien me convertí, quien el Señor utilizó para escuchar un mensaje que produjo vida en mi corazón. Pastora Paulina Ramírez. El segundo pastor que Dios utilizó fue el pastor Marcos Mendoza, que fue el que me presentó a mi esposa. Y el tercer pastor que tuve fue el pastor Iván Castro. Han sido temporadas distintas de mi vida y por cuestiones del propósito el Señor nos ha llevado por allí. Y nuestro pastor, porque es nuestro pastor en este presente, es el pastor John Romy. Y yo le digo una cosa, que me la encontré después de muchos años a la pastora Paulina y para mí es alguien que merece honra. O sea, ¿cómo no agradecer la persona que se entregó al Señor para un día ser usada a través de su boca para que el evangelio entrara a mi corazón y yo tuviera vida eterna? ¿Cómo no agradecer al pastor Marcos Mendoza, que uno de los mayores favores que me hizo fue presentarme a la mujer que hoy está conmigo y que es tan bendecida por eso? ¿Cómo no agradecerle? No, yo soy más bendecido que tú. ¿Cómo no agradecer a pastor Iván Castro, que nos llevó a nosotros a través de la formación para llegar al ministerio y para ejecutar el ministerio? Un hombre a quien amamos profundamente, profundamente. Y cómo no agradecer al hombre que hoy Dios permite que guarde y cuide mi vida. O sea, ¿cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar que el pastor Iván Castro me casó? Bueno, me gradué en la universidad porque yo me gradué en la universidad estando con él. Fue un hombre que me apoyó en oración y en todo y me dio palabra todos los días. Me dio palabra cada vez que fui a la iglesia. Me dio palabra por años a través del Señor trayéndome pastos para yo comer. ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no ser agradecido si Él fue el que me casó? ¿Cómo no ser agradecido si Él fue el que presentó a mi hijo? ¿Cómo no ser agradecido si Él fue el que me ungió para llevarme al ministerio? ¿Cómo no ser agradecido si fue el que me pastoreó? Por tanto, o sea, ¿cómo no ser agradecido? ¿Cómo eso se me puede olvidar? Y cómo no ser agradecido con el pastor John Romy, que nos ha proyectado en la vida ministerial para hacer y cumplir el propósito. ¿Cómo me puedo olvidar de eso? O sea, eso es como si yo viniera hoy aquí y los que vienen conmigo hace muchos años estuvieran como, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? O sea, y hay quienes tratamos a Dios de esa manera como, ¿qué hubo? ¿Cómo te va? O sea, yo debo recordar lo que Dios ha hecho para ser o para tener un corazón agradecido. Amén. Sí que la Biblia nos menciona las bendiciones y los privilegios que recibimos como resultado de nuestra salvación y que deben despertar agradecimiento en nuestro corazón. Una de esas cosas que nos muestra la Biblia es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Alégrate. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hermoso. Tenemos seguridad eterna. Nos ha dado dones espirituales. Disfrutamos de una relación personal con Dios. Gozamos de la paz de Dios en nuestros corazones. El Señor ha decidido amarnos incondicionalmente. Hagas lo que hagas, Él te ama. Nunca estamos lejos de nuestro Padre Celestial. Él nos acercó.
El Señor provee para todas nuestras necesidades. Cada día contamos con su divina protección. Nos ha dado la promesa de la resurrección. Nos ha bendecido al perdonar nuestros pecados. Tenemos un hogar celestial en la eternidad y la promesa de que resucitaremos. Se nos ha dado la palabra de Dios, la fuente de todo conocimiento y de toda sabiduría. Solo la hermana Nancy dirá gracias. Solo Sandra dirá gracias. ¿Cuántos diremos gracias? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Si hay alguien en este lugar que nunca antes ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy quiero decirte que solo con una confesión desde tu boca y con una credulidad de que Él es el Señor, de que Él es quien murió por ti, tú podrás gozar de todo lo que dice aquí que se debe desprender o que se desprende de un Dios bueno que nos ama. Concluyo diciéndote que el agradecimiento sincero tiene un poderoso impacto en nuestra vida. Poderoso impacto. Estos días estaba meditando en las escuelas Rema Seco, que son escuelas dirigidas por nuestro pastor John Romy. Todos los que estamos aquí, todos ustedes estamos allí abajo. Y estaba pensando que nosotros nos dicen hagan esto y lo hacemos, salten así, saltamos. O sea, obviamente dentro de lo que representa la voluntad de Dios. Pero nos preguntábamos por qué. Y eso me hizo recordar precisamente, Pastor Juan, cuando nosotros llegamos a Rema en el 2010. O sea, hace 14 años. Y cómo desde la primera palabra que escuchamos ahí, desde lo primero que Dios dijo a través de la boca de los hombres que estaban ahí, empezó a cambiar nuestra vida, pero de una forma radical. Yo soy un cristiano de más de 30 años. Ministro del Señor por más de 22 años. Pero cuando yo me encontré esa palabra, hace 14 años, yo sentí que Dios me había lanzado una cuerda de salvación. O sea, sentí como... Y entonces yo dije, wow, a veces estoy cansado. Pero ¿cómo no hacer algo en favor de alguien que un día hizo algo por mí? Ahora ponlo en nivel Dios. Como si Dios te pide algo, tú vas a empezar, ay Señor, como se ponen los hijos a veces, ay papá, pero tú no es que... Se le digo a Samuel, papi, llegó un pedido allá abajo. Estamos viviendo en un piso 17 y hay que caminar 1 kilómetro de pasillo para llegar allá abajo. Eso es casi literal, los que han ido, ¿sí o no? Uno ve ese pasillo y asusta. Una cosa. Esas construcciones ahora están raras. Y Samuel se asoma y mira por atrás. Ay papi, pero está haciendo frío. Y entonces yo le tengo que recordar, acuérdate que yo soy el que Dios usó para traerte a la vida. ¿Sabe? Eso que hago yo, escuchen, eso que hago yo es lo que el Señor hizo con su pueblo. Acuérdate quién te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre, con mano fuerte y brazo extendido. Yo soy el Señor, te dice él hoy, aleluya. Aleluya.